Fue el hijo quien le puso el alias de criminal, la madrina. Un apodo que en vez de representar la protección a los marineros se convirtió en una ficha clave para un entramado corrupto, en una organización que buscaba nada más desviar recursos, las famosas marionetas. Unas marionetas donde surgieron varios nombres que causaron estupor. Ciro Ramírez, el mismo Mario Castaño, pero nadie se imaginó que la señora Juliana Márquez iba a aparecer en todo este entramado que incluso no se ha podido resolver del todo y se habla de varias secuelas. Estamos hablando de Marionetas 1, Marionetas 2 y obviamente un modus operandi que ha estado siempre en el Congreso de la República y que hoy en la historia de Sin Mordaza tiene como protagonista a la mamá del expresidente Iván Duque, a la señora Juliana Márquez. Hola a todos los seguidores del Tercer Canal. Sean bienvenidos a Sin Mordaza, el espacio en donde vamos a contar historias que en algún momento se quisieron silenciar, que se quisieron callar, ocultar, desaparecer o simplemente amordazar porque habían pecados. En este caso, que la mamá de un expresidente presuntamente era corrupta. O como también riesgos o inconvenientes que tendría hablar de estas situaciones en contextos de la criminalidad, la obtención o la retención de un poder a cualquier costo. Mi nombre es Julián Lamprea. Y el mío, Felipe Martínez. Los invitamos en este momento a compartir esta transmisión, a darle like a este video, por supuesto estar muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook para hacer este programa un poco más entretenido, más interactivo y por supuesto que estén muy pendientes de todas nuestras transmisiones, se suscriban a nuestro canal, le den like a este video, le den click a la campanita y nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. No siendo más, iniciamos con la historia Sin Mordaza del día de hoy. Yo arranco diciendo que el apodo criminal se lo puso su hijo, Julián. Y uno dice, en el mundo de la criminalidad, ¿cómo es eso posible? Que un hijo bautice a la mamita como la mujer encargada de desviar recursos, supuestamente. Y es que todo arranca el 5 de enero del 2021, Julián. En Cartagena estaban los tapabocas y el medio de la pandemia. Nadie quería salir, todo el mundo le daba culillo, respirar. Pero, curiosamente, en estos batallones, en esos lugares de la Armada, llegó Juliana Márquez con su tapaboquitas blanco, la pinta de siempre, esa pinta que nos quieren vender de las personas de bien, de los hombres de bien. Y fueron a Cartagena. El calor estaba pleno, el mar siempre brisando. E Iván Duque, haciendo simplemente honores a la dinastía de su familia, dijo: mamita, yo quiero que usted sea la madrina del ARC Almirante Tono. ¿Qué es el ARC Almirante Tono? Un buque que nos regaló por allá Corea y que hoy día estamos usando para la lucha contra el narcotráfico en el Mar Caribe. Y aunque ese evento marcaría la historia de lo que hoy vamos a hablar, en un principio era un nombramiento insignificante, Julián. Por ahí se acordará Iván Duque y uno que otro funcionario. Y nos acordamos nosotros porque lo investigamos. Pero ahí es donde nace el apodo La Madrina. No es porque sean las llamadas interceptadas que tiene con una de sus asesoras, no es porque también esté cuadrando desviar recursos en medio de este escándalo de corrupción. No, fue el hijo, Julián. Aquel 5 de enero de 2021 le puso el alias. Es que aquí lo hemos dicho, la lengua es el azote del Duque. Toda la vida. Desde que se votó esa frase de que Maduro tenía las horas contadas, pues bueno, primero salió Duque antes de salir Maduro, después de hablar también de temas anticorrupción durante el COVID y darse cuenta de ese desfinanciamiento que se hizo, de esa monstruosidad que pasó con los recursos del COVID, con los alimentos que están cobrando, pues siempre la lengua es el azote del Duque y este no es un caso ajeno. Empezamos este relato por saber qué son las marionetas, porque como usted lo dice, todos estos nombres que salen, falsos positivos, ¿cómo es? La comunidad del anillo, todos esos son nombres que se inventa la misma opinión pública, porque realmente son los nombres, no es el nombre científico del asunto, porque eso es una red de corrupción, se podría definir así, sino se habla también de, a referencia a lo que se describe en esto.
Y esto pues netamente son unas marionetas. ¿Y cómo inicia esto? La justicia denominó hacia la red criminal por la naturaleza de su operación. ¿Por qué? Porque habían contratistas, intermediarios y funcionarios públicos que actuaban como piezas controladas por líderes para desviar recursos del Estado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted tiene una marioneta, usted controla cómo se mueve, qué dice, cómo mueve el brazo, cómo mueve la pierna, tiene todas sus articulaciones mediadas por un hilo. Y eso también pasó en esta red de corrupción. Por eso son las marionetas. La jerarquía del control, es por eso es que inicia también todo el tema de las marionetas. El hombre de las marionetas surge debido a que la estructura criminal estaba rígidamente dirigida y coordinada por la cabeza de la organización y sus colaboradores principales. Claro que aquí hay que hacer un guiño de cuál era realmente la cabeza de esta organización. Han dicho que es uno, pero yo creo que eso viene, esa era otra marioneta que controlaba otras marionetas, porque también puede suceder aquí. Todos se acordarán del señor Mario Alberto Castaño Pérez, senador, congresista del Partido Liberal, porque tuvo varios cargos, y el cual, pues después de ser condenado, meses después, murió en la cárcel. Extrañamente, sí, señor. Pues extrañamente no, ya tenía algunas afecciones de salud, pero pues obviamente cuando usted entra en un sitio de esos, donde hace mucho frío, por ejemplo, donde no son las mismas condiciones que, por ejemplo, estamos hablando de un senador, weón, que se la pasaba de festín en festín, que se la pasaba de cena en cena, o sea, que nunca supo que era el frío, nunca supo que era el hambre. Estamos hablando de unas comodidades que también pueden que una situación de salud los agrave, porque no fue que se le haya metido por allá una botellita de cianuro como a cierto personaje, ¿no? No, este personaje murió de causas naturales, pero lamentablemente se llevó también varios secretos sobre esas marionetas 1 y marionetas 2. El cabecilla y director que supuestamente han detectado las autoridades, el señor Mario Alberto Castaño Pérez, tenía varios cerebros en la operación, como el señor Juan Carlos Martínez Rodríguez, también congresista, que catalogados como cerebros de la organización criminal. Martínez en particular era la mano derecha del ex senador y el principal coordinador logístico, lo que implicaba que el resto de los miembros ejecutaban sus órdenes. ¿Cómo era esto? El Tribunal Superior de Bogotá calificó a las personas judicializadas, más de 37 personas, por este caso de las marionetas, como personas que estaban atadas a los hilos que movía el señor Mario Castaño, pero de vuelo corto. Esta observación es porque la fuente sugiere que la Fiscalía, dirigida entonces por Francisco Barbosa, algo que también sorprende, pero también uno lo dice porque realmente su partido político o su orilla política, la que le dio el acceso a ser fiscal general de la nación, no eran las grandes cabecillas hasta el momento de marionetas. Se tocaba sacrificar, por decirlo así, un peón del Partido Liberal, pero no estamos hablando de que Barbosa en sus cálculos sabía que el señor Ciro Ramírez iba a pasar unos tiempos encanado por esta cuestión. No, él no tenía eso en sus cálculos, porque como lo dijo Álvaro Uribe Vélez, cuando fue condenado, capturado el señor Ciro Ramírez, todo fue por la maldita mermelada. Así fue la frase de Álvaro Uribe Vélez al reaccionar a la captura del señor Ciro Ramírez. Entonces, esa fiscalía de Francisco Barbosa en su momento se centró en los operadores que eran controlados por las marionetas y no en los funcionarios de alto nivel que presuntamente fueron involucrados o que facilitaron esta corrupción. Estamos hablando desde unos hilos manejados por el señor Mario Castaño, determinado por la justicia, que movían contratistas, funcionarios y senadores para acomodar ciertos contratos y cierto dinero que salía todo del erario público en Colombia. Y ahora vamos a hablar del modus operandi, porque aunque vamos también a explicar de cierta forma cómo fue el escándalo de corrupción de las marionetas, también podemos explicar otros escándalos de corrupción, tristemente, que también pasan en este gobierno, porque la misma herencia que dejó un momento la madrina y que tristemente no quiso investigar la fiscalía, sigue acá, pero eso es más para adelante. Como bien lo señaló Julián, pues el Tribunal Superior de Bogotá calificó a las marionetas de vuelo corto, o sea que no se enfocó en los grandes. Mario Castaño fue el único que estuvo como más o menos capturadito. Ahorita el hombre del maletín también reapareció ante la justicia más o menos en octubre y se entregó. Puede contar un montón de cosas. Y
hay una testigo estrella que es la señora Nova Lorena Cañón, que ya vamos a hablar. Pero ¿cómo funciona esta vaina? ¿Cómo así que tenemos un grupo delictivo organizado? Porque es que una cosa es lo siguiente, Julián y audiencia. Nosotros hablamos de bandas criminales porque es un montón de gente que se reúne. Pero la fiscalía literalmente en los documentos que tenemos dice que es grupo delictivo organizado. O sea, los pone con las siglas GDO. Eso quiere decir que son una vaina mega organizada. Esto no es cualquier grupito de 5 pendejos que se reúnen a jugar un partido de fútbol, no. Esos son literalmente 5 pendejos que se cuadran a hacer 5 torneos de fútbol para ver cómo en las canchas que ellos mismos construyen se van a robar la plata que después van a destinar a otros 5 concursos o torneos que ellos tienen. O sea, es una mega operación, por decirlo así, lo que ellos tenían. ¿Y cuál era la operación de este grupo, las marionetas? Controladas por unas personas que todavía desconocemos los nombres y otros que sí. Desviar recursos del Estado. Curiosamente, recursos que hacían parte, por ejemplo, del hijo de una de las integrantes, presuntamente las marionetas, de Juliana Márquez. Mario Alberto Castaño Pérez, como usted bien lo señaló, Julián, senador, congresista, parchado de la vida, ya recorría el Congreso de la República, era bien conocidito, un hombre liberal, muy amigo de César Gaviria, cabe decirlo. Hoy, ¿cómo es que usted dice? ¿Flamante qué? Secuestrador del Partido Liberal Colombiano. Exactamente, una persona que también quiso luchar contra el narcotráfico e instauró los pepes, por decirlo así, después los validó con las Convivir, pues era muy amigo también de Mario Castaño. Son liberales, son rojos. Y como el senador ya se la pasaba mucho tiempo en el Congreso de la República, el man se empezó a codear con la crema innata de lo que sería la élite. Pero no con esa crema innata que quería legislar por un país mejor, no, sino por aquellos que tienen su puestico, su UTL y manejan entidades públicas, alcaldías, gobernaciones. En otras palabras, Mario Castaño se juntó con la plata que sabe manejar el Estado, con la gente que literalmente sabe manejar la contratación pública. Y ahí entonces, pues Mario Castaño empezó a tener diferentes roles. Primero era como la persona que hacía los puentes. Venga, hermano, yo conozco a tal Julián Lampreda que está en la Sociedad de Activos Especiales. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Venga, Juan Carlos, ¿qué sale del maletín? Cuadre ahí con este man, todo bien. Yo hago el puente, usted haga el negocio. Algo así era más o menos como se manejaba esta un vaina. modus operandi que no solo hemos visto en el caso de las marionetas, sino por ejemplo también el de la unidad de gestión de riesgo, ¿no? O sea, y en todo lo que tiene que ver con el Congreso. O sea, estamos hablando de un modus operandi que habla es que los senadores o los congresistas tienen directa participación en cómo se dan los contratos y cómo se direccionan. Y estamos hablando de que ellos tienen amigos contratistas, tienen amigos funcionarios, tienen amigos que hacen todo lo posible para que eso se les vuelva a esto, porque o sea, se supone que uno como congresista, y usted lo ha dicho muchas veces, uno va ahí se da la pela o vaya al Congreso a representar a su región para que varios de esos contratos beneficien a su región, ¿no? Y además es que hay algo que se llama los cupos indicativos, Julián. Que eso más que cualquier otra cosa de llevar dinero a las regiones, que suena muy bonito, es mermelada pura y dura. Yo tengo cierto dinero para mi región, yo quiero invertirlo en este contratico, pero entonces ese contratico se lo doy a un amigo mío que me dará un porcentaje que después va a mi campaña para entonces seguir con ese círculo vicioso. Y eso tristemente es legal. Y nos dan con ese discurso de no, aquí los grandes empresarios son los que construyen país, aquí realmente la economía se mueve es por la gente que ha generado empleo y demás. La mayor empresa de este país es el Estado colombiano. Por eso es que usted ve que todos esos personajes no se desligan de la política y se vuelven empresarios, porque ningún Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y demás no viven de sus empresas, sino siguen viviendo de la política. Porque es que es la verdadera gallinita de oro. O sea, es la verdadera gallinita de oro. O sea, sí o sí, a Felipe Martínez cuando vaya y compra un chicle van a cobrar el impuesto. Al parido. Sí o sí, al dealer que dicen, ay no, pero hay algunas economías que se salvan. No, es que lo mínimo que uno compra, todo tiene impuesto, loco. O sea, siempre el sueldo del presidente va a estar, siempre el sueldo de los senadores va a estar, siempre la cartera para los ministerios va a estar. O sea, nunca hemos hablado de que, o sea, siempre nos amenazan que el Estado está desfinanciado y que por eso toca cobrar más impuestos. Pero no nos dicen que estos impuestos son los que siempre les han llevado esa vida de lujos a todos ellos. Sí, ahora empecemos a hablar de cómo es que se maneja esta organización criminal, las marionetas. Hay muchas personas que tienen el palo de control, que le llaman esa vaina, que juegan así, para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha.
Aunque Juliana Márquez es nuestra protagonista el día de hoy, porque vamos a hablar de la madrina y su participación, ella no fue ni la líder ni la creadora de esta vaina. Fue una de las mujeres que manejaba otra ficha. ¿A quién manejaba? A una señora que se llama Nova Lorena Cañón Reyes. ¿Quién era ella? Pues una mujer que la acompañaba y la ayudaba en muchas gestiones sociales. Juliana Márquez es la historia amordazada que vamos a contar el día de hoy. Pero ese escándalo va mucho más allá. Es que este escándalo, vea, tiene a un ex senador a un expresidente del Senado, el señor Juan Pinzón, si no estoy mal, que es conservador y que también tiene que ver con Papá Pitufo. Tristemente meten al hoy procurador Gregorio Elhach cuando era secretario del Senado. Tristemente, ¿por qué? Pues porque el gobierno de Gustavo Petro lo nombra. Lo pone ahí, sí. lo terna. Entonces ahí es donde digo que Sí. esas herencias que en un momento nos dejaron aquellos gobiernos corruptos y congresistas llenos de mermelada hasta el tapus, pues siguen hoy día acá. Así no lo queramos ver, así estemos amordazados No, y ciegos. y un hombre que es secretario del Congreso durante, creo que más de 10 años. No, toda la vida. ¿Cómo ese no man. se va a saber pues todas las movidas que estaban allá adentro, no? No, Es que y- también Y además es que, nos creen pendejos. bueno, ya después tocará hacer un programa netamente de lo que hace nuestra querida Procuraduría, porque cuando él llegó también dijo, no, es que esta es la Procuradorita Margarita Cabello. ¿Y qué hizo Margarita Cabello con la Procuraduría? Absolutamente nada. Ayudar a amigotes. Amigotes y amiguitos, y a sus hijos, y a Iván Duque, y a los Char. Bueno, un jurgo de No, gente, es que pero eso hemos dicho, o sea, pues para mí, a mí me parece que eso está mal desde el hecho de que lo elija el Congreso de la República. que lo terne el presidente en parte y lo elija el Congreso de la República, sí, porque es de ti para ti. De tú Es como pa' el mí. fiscal. Como sea, sí. O sea, O hay que sea- cambiar cómo se escoge el defensor del pueblo, cómo se escoge el procurador, cómo se escoge el fiscal general, pero Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Suprema de Justicia. el No, de la Corte Suprema no. el técnico de Santa Fe, bueno, todo toca cambiarlo. Pero bueno, continuemos porque vamos a hablar de la gente, de los que serían esos marionetas de vuelo corto. ¿Por qué vuelo corto? Porque tienen la linecita cortica. Eso quiere decir que eran como los que medio operaban, pero que no tenían gran fuerza. O sea, es que aquí las marionetas son dobles, porque está el líder original, la marioneta que mueve otras marionetas y así sucesivamente. Todo es un operador logístico ni el hijo de madre. Pero vamos... Pero ayudando o enriqueciendo ese círculo vicioso que usted dice, ¿no? Contratos, campaña, senador, contratos, campaña, senador o congresista. O sea, todo es un círculo vicioso para terminar siempre viviendo la mejor teta que hay en este país o en este hermoso platanal, como le decimos acá, que es el Estado. No, colombiano. y usted pregúntese por qué entonces hay algunos congresistas, algunos partidos políticos que siempre tienen las mismas entidades. No es que sean los mejores operando en ellas, por ejemplo, Mintic, con lo que sería el partido de la U. No, sino porque cogen eso y desangran esa vaina como sea y la quieren y la quieren y la quieren, porque primero la saben utilizar, segundo la saben desangrar y tercero, ya saben a quién poner para que después sea subdirector, yo no sé qué de planeación, yo no sé qué más maricadas, etc, y continuar con ese círculo. Porque es que las marionetas, más bien yo le pondría el nombre que es la serpiente que se come la cola eternamente. Es un círculo, un círculo. Y es una marioneta que también se las dan desastres, ¿no? Obviamente. Porque estamos hablando también de, como usted dice, ya saben a quién dárselo, pero, o sea, estamos hablando de unos empresarios que ya, o sea, prácticamente esas licitaciones describen en la empresa a esos empresarios. Describen detalladamente a quién se la van a dar y pues así casualidades de la vida siempre son amigas de esos mismos congresistas que intermediaron esos contratos, porque todo es hacia el mismo fin. Coimas y con dinero público. Y aquí en el chat nos ponen, por ejemplo, un comentario haciendo referencia al apoyo que habría con Roy Barreras a la campaña y otro que dice, el ejemplo es Roy Barreras con la DIAN. Puede llegar a ser así por esos nombramientos, el Valle del Cauca. Ay, yo creí que decía con la Buenaventura. Dilian. ¿Con la quién? Con la Dilian. La Dilian Francisca Y no yo allá. diría, uy, bueno, creo que también. Es que hay muchas marionetas, o sea, es que la justicia, como usted dijo en un principio, nombró esta vaina así. O sea, el grupo tampoco se va a llamar las marionetas, tampoco van a ser tan huevones de ponerse un nombre tan así. No sé cómo se llamarían ellos. ¿Cómo usted le pondría a este escándalo? Usted le toca nombrarlo siendo la justicia. No, pues es que yo creo que lo de la justicia fue más por un tema que le dio la opinión pública. O sea, más que fue... Pero ¿usted cómo le pondría? ¿Usted cómo le pondría? Pues no sé, yo creo que marionetas está muy bien estipulado. No sé usted cómo lo... Es que también puede ser el engranaje, o sea, el tema de los piñones y demás, pero porque todas las piezas funcionan hacia un mismo fin, pero es realmente todos manipulados. Aunque bueno, es que si marionetas es como si, ay, estos pobrecitos fueron en contra de su voluntad, ¿no? Sí, Como si yo la pobrecitos verdad- ellos no sabían lo que estaban haciendo o lo que los estaban haciendo hacer. Yo la verdad la pondría la sastrería.
Porque usted va, pregunta si le queda el traje, lo compra y sale. Y la persona que está ahí es experta para medir con la aguja, con el metro, con todas esas vainas que hacen para los trajes. Entonces, vamos a hablar del modus operandi porque nos estamos desviando un poquito. Oiga, y ahí para terminar el paréntesis, usted tenía mucha razón. Yo creí, o sea, se supone que el señor Mario Castaño murió por un paro fulminante, pero hay varias investigaciones abiertas porque dicen que pudo haber otras razones al interior de la cárcel que llevaron a este paro y no netamente que el señor era obeso, que tenía algunos problemas cardiovasculares, sino que realmente pudo haber pasado y que no es casual y que no es la primera vez que pasaría un tema de que un testigo estrella o el principal testigo en un caso de corrupción como este que implica a tanta gente, incluso a la mamá del expresidente Iván Duque, no haya muerto por cuestiones naturales, sino por un paro predeterminado por otros personajes. Es como decir que Epstein murió normalito, cagaba la risa. El mayor pedófilo que puede haber en Estados Unidos con los famosos, no, sí, murió así, tranquilito. Justo cuando empezaba el proceso. Eso no me lo compro, eso no me lo compro. Pero bueno, hablemos de lo que sería el tema del modus operandi. Ya vimos que es una organización bastante bonita para robar al Estado colombiano. Hermosa. Divina. Como, linda. ¿Cómo es que dice alias Pum Pum? Bonito, sí, divino. Divino para robar. Pero bueno, entonces tenemos al señor Mario Castaño, ya dijimos, el hombre de los contactos. Yo hablo con tal, gestiono y delego a quién, a un señor que se llama Juan Carlos Martínez de Rodríguez, el hombre del maletín. ¿Por qué tiene este alias? Porque tiene la plata. Porque él es el que maneja las vainas, el que negocia las coimas. Ah, que Mario me gestionó con Julián Lampreda de la Sociedad de Activos Especiales. Breve, ¿cuánto vamos a cuadrar usted y yo? Ya, con Mario es otro cuento. ¿Cuánto cuadramos usted y yo? ¿Cómo es la vuelta? Y además, Juan Carlos era la persona también que hablaba con los intermediarios. Entonces podemos decir que las marionetas son Mario Castaño, un poquitico más abajo el señor Juan Carlos y abajo de Juan Carlos lo que serían los intermediarios. Una fila sin hijo de madre. La gente se indigna con el salario de los congresistas, ¿no? Como más de 50 palos. ¿Cuánto es 54? Sí, como 40, 50 palos. Con lo de la UTL y con el salario de ellos. Y lo que le quitan a los de la UTL porque también roban porcentajes. Pero estamos hablando de 50 palos, güey. ¿Cuánto será una coima por un contratito? Pues, parce, imagínese que... Si nomás a Iván Name le dieron 3.000 millones simplemente por salirse al recinto y dejar a María José Pizarro, que fuera la presidenta encargada. Pues digamos, pille, acá tenemos coimas más o menos de entre 80 millones a 1.000 millones de pesos. Ah, 80 millones pasó hace rato, 80 millones. Es que también tenga en cuenta que a veces hay contraticos chiquitos que le dan plata, güey. O sea, obvio. Hacer un acueducto, digamos que para un municipio chiquito, que no hay mucha gente, pues se tiene que invertir cierto pero rubro. un acueducto es mucho. No, pero usted hizo una vía o algo así, sí. Sí, o sea, es cosas que son relativamente pequeñas que generan esfuerzo, pero que uno dice... Pero que el bloque igual generan volumen. Yo me puedo sacar un 3%, son 80 Pero palos. yo creo que, o sea, pero es que... O sea, hablemos de las proporciones. ¿Cuánto vale una campaña? Mínimo por ahí. Depende, para al lo que usted Consejo quiera. Bogotá, unos 30.000 millones. Una buena campaña. Yo creo. Y al Congreso, por ahí unos 50.000. No, estamos hablando de mucho. Claro. ¿Para un consejo 30.000 millones? Claro. Bueno, No, entonces por ahí 10.000. 10.000 millones. Bueno. Para una buena. 10.000 millones, loco. Y un man que se gana 50 palos, pues eso se le abren los ojos así, weón. Eso no les vamos a echar gotas, pero los manes, el bolsillo y la avaricia hacen así, loco. Porque estamos hablando aquí de coimas insuperables. O sea, es que yo creo que ni siquiera saben en qué gastarse toda esa plata que se roban, loco. La campaña. En la campaña, pero es mucha plata. Y legalice. O sea, aquí la gente, ¿cuánto daría la gente porque el salario mínimo estuvieran los dos palos cerrados? Y estos manes en cualquier contratico se ganan 1.000 millones mínimo. O sea, es que es un descaro y es lo que habla también de la desigualdad que hay en Colombia. Y dicen, no, es que la corrupción no es la desigualdad, pero es que la corrupción es la que ayuda a esa desigualdad también, loco. O sea, porque estos personajes de puros impuestos se ganan más de 1.000 millones o mínimo 1.000 millones en una coima por un contrato desviado. Y aquí estamos hablando, como lo dijo el mismo presidente Gustavo Petro, de un mal que no solo es de la derecha y la izquierda, sino que ya está cooptando toda la... ¿A todos? A todo el Estado colombiano. Digamos, porque todo el que llega, ya hay alguien que sabe hacer esos negocios. Así como ahora los guerrilleros, los paramilitares, la fuerza pública, los políticos, muchos ahora tienen el alias de narco, o sea, es narco político, narco militar, narco yo no sé qué. Ahora con los políticos es la misma mierda. Son corruptos yo no sé qué, corrupto de izquierda, corrupto de derecha, corrupto de centro, todos, absolutamente todos. Y pues esa es la sinmordaza que también vamos a contar. Pero continuemos con los personajes porque aquí quiero que entiendan un poquitico cómo es el modus operandi. Entonces, Castaño hace los contactos, al igual como
como, como los paramilitares. Yo gestiono con los políticos bacanos, los bonitos, hagamos estas vueltas. ¿Quiénes son los que ordenan y los que ejecutan? Los comandantes de mi bloque. ¿Quiénes son esos, en ese orden de ideas, los comandantes de este bloque, las marionetas? Pues el señor Juan Carlos Martínez, como ya dije, el enlace principal entre el líder y entre los lobistas y quien cuadraba las coimas. O sea, ese man, literalmente, ahorita que está entregándose a la justicia, puede decir cómo funcionaba esta vaina, porque hay ciertos vacíos que igual vamos a intentar solventar el día de hoy. Y el señor John Alexander Sánchez, alias El Pato, era quien se encargaba de estructurar los proyectos. Estas personas eran tan hijuemadres, Julián, que la investigación que yo me puse a hacer, que nos pusimos a hacer los dos, mencionaban un punto muy importante, y es que ellos tenían como un documento sastre. Usted ha hecho formularios, ¿sí o qué? O sea, simplemente usted pone su nombre, su cédula, su firma y sale para pintura. Así literalmente tendrían esta gente para los contratos. Ah, que el contrato sale para Saravena, también para el sur del país y para cierto occidente, listo, vea, este documentico llénemelo. No hay pierde. O sea, tenían todo mega estructurado. Y pues John Alexander era como la persona de estructurar proyectos. Y ahora, Nova Lorena Cañón Reyes, que es la mujer del maletín, otra vez, la mujer que tiene la plata, que maneja las vainas, era pues la que le ayudaba a Juliana Márquez con todos sus visajes, con todas sus ideas filantrópicas, por decirlo así, porque Juliana Márquez, siendo la mamá del presidente, pues quiere hacer temas sociales, quiere ayudar a la gente, quiere ayudar a los niños. Bueno, el discurso de siempre cuando vemos lo que sería prácticamente una primera dama dentro de un gobierno. En este caso, Juliana Márquez. Entonces, ella quería ayudar a las personas poniendo canchas, entregando tierras, haciendo escuelas, etc, etc, etc. Y la señora Nova Lorena era quien la ayudaba, era como la intermediaria, por decirlo así. Pero, ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos de información y llamadas interceptadas, porque tenemos un jurgo de documentos, son más o menos 3.500 llamadas interceptadas, nosotros tenemos unas cuantas en nuestro poder, pues hacen referencia a que Nova Lorena Cañón presuntamente usaba el nombre de Juliana Márquez para meterse a, pille, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Sociedad de Activos Especiales, al Departamento para la Prosperidad, al Ministerio del Interior para un proyecto que se llama Sacúdete al Parque, y también al Ministerio de Salud. O sea, esta mujer literalmente era la marioneta, presuntamente Juliana Márquez, para meterse en estos lugares. Vuelvo y repito, ella dice ante la justicia y la propia justicia que es amiga de Iván Duque, porque tiene a Francisco Barbosa, menciona que la mamá de Juliana, la mamá de Iván Duque no tenía absolutamente nada que ver, pero pues, marica, hay llamadas interceptadas, hay nombres, hay reuniones, también viceministros están hablando esto, porque es que esto es del alto poder, o sea, como decía el tribunal, se capturaron a muchas personas, pero solo las de vuelo corto, no las marionetas reales, los grandes operadores de esta vaina. Entonces, Nova Lorena era una de las personas que manejaba como estos visajes. Y ahora entremos a hablar de cómo se negociaban las coimas, que por ejemplo hacía el señor Juan Carlos Martínez. Para uno de los contraticos que aquí tenemos, proyectos Sacúdete al Parque, que eran los que manejaba Nova Lorena Cañón, la intermediaria de la mamá de Iván Duque, era más o menos ofrecer unas coimas de 100 millones de pesos a miembros de la red y anticipaban 50 millones para lo que sería este tema. Porque es que usted tiene que entonces que entre el dinero y que de cierta forma se vuelva limpio. ¿Cómo así? Hay lavado de activos también acá en este punto. Y básicamente, ¿cómo lo hacen? Con la campaña. A mí me entra muchísima plata, tengo que legalizarla, hago para la campaña, reposición de votos, tacatá, tacatá, tacatá. Esas son las vainas. También habían porcentajes y pagos de favores. Aquí se habla también de un caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en Manizales. Y es que en un principio todos empezaron a conocer la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con el escándalo de corrupción del gobierno Gustavo Petro. Pero es que esta vaina viene desde mucho antes. Desde mucho antes. Y es más, mucho antes de que se llamara la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que estaba también en cabeza del papá de Iván Duque. El señor Iván Duque se me escapa el nombre, sí, Iván Duque padre. Entonces, acá también, por ejemplo, vea, se ha hablado de un 3% de comisión por conseguir la póliza. Iván Duque más, Escobar. Escobar, exacto. Más un acuerdo privado del 1% para Juan Carlos Martínez. También se habla, por ejemplo, de que ese dinero iba para la campaña de 80 a 100 millones de pesos que se le pedían al alcalde de Armero, que es ¿de dónde? Del departamento de Tolima. La señora Iván Márquez, ¿de dónde es? Del departamento del Tolima. Y aquí son otras de las cuestiones. Entonces, también ellos utilizaban pólizas irregulares, donaciones y tráficos de influencias y demás vainas. Pero la logística financiera es lo que más me impresiona. Porque además de que Juan Carlos Martínez era la persona de las coimas, que cuadraba los numeritos y después cuadraba con otro intermediario para que siguiera con ese mismo vicio de seguir nutriendo la organización y tal, y tal, y tal, y tal, el man también distribuía el dinero.
era la persona que se encargaba también de las cuentas. Y aquí hemos hablado, por ejemplo, cuando hicimos la relación del Vaticano, de los paramilitares en Santander, que Julián Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, pues era la persona que conocía de lleno cómo se manejaba la plata. Y eso quiere decir que es un poder ni el hijo de madre. Aquí Juan Carlos Martínez era esa persona que conocía todo este tema de las transacciones. No, Lucas Villa, alias Lucas también, o sea, es que realmente la persona que maneje las finanzas es el que tendría más información alrededor de cómo se llevan esos vínculos, porque directamente es el que sabe cuánto y a quién se le pagó o cuánto y de quién recibió, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando que sabe del que recibe, tanto el que da. Y el por qué también da o recibe. O sea, una maravilla. Aquí se usaban cuentas bancarias normales, Daviplata, Davivienda, Bancolombia y Banco Falabella. Se habla de una mujer que se llama Daniela Ospina Loaiza, que también fungía como la financiera de esta mega empresa criminal. Y Nova Lorena Cañón, pues también recibía plática en su cuenta Davivienda. Ella era muy cercana a Juan Carlos Martínez. O sea, el hombre del maletín y la mujer del maletín iban como en las películas, cuando usted coge y se pone las esposas en un maletín y no lo suelta, así van estas dos personas. Y aquí es que hay algo que me parece muy curioso en medio de esta situación. Imagínense que recibían tanta plata, Julián, que en un momento se pusieron a pelear porque se perdía plata. Y pues en una organización criminal es como una empresa, usted no puede perder plata, no puede quedar en rojo, no le puede quedar mal a nadie. Es que ya sabemos que cuando quedan mal es cuando empiezan a salir los sapos. Exactamente. O sea, los mal cuadrados son los denominados gargantas profundas. O sea, siempre que sale un man a hablar es porque está mal cuadrado. Es porque sabe que no le cumplieron con lo que le prometieron. Hablamos de años de cárcel, hablamos de platica y por eso decide denunciar para que, no me cumplieron a mí, pues que no le cumplan a nadie, loco. Sí. Porque así, eso es lo bueno de ser rigorosos aquí en Colombia. Y entonces, como esta organización no podía perder plata, pille, se habló y se discutió de comprar una máquina de contar billetes, porque ya era tanto lo que necesitaban, tanto, o sea, y yo me pongo a pensar, ¿será que ninguno de estos congresistas o intermediarios o funcionarios públicos no tendría una máquina para contar plata como parte de ellos? O sea, en su idiosincrasia no estaba metido este tema. La que la necesitaba era la señora del maletín. ¿Cómo? La que lo necesitaba era la señora del maletín. No, era Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina. O sea, el señor del maletín y la mujer que fungía como financiera. Se necesitaban platica, contar billetes como un hijo de madre. Y a mí lo que me sorprende es eso, que esa idiosincrasia de lo que tienen los políticos y contratistas, pues no es tener en su equipo máquinas de contar plata. Pero bueno, ahora tienen gente para eso, loco. Sí, pero pues hasta se querían ahorrar plata y tiempo con una máquina para contar plata, porque se les habían perdido incluso 2.400.000. Yo creo que hubieran negociado parte del contrato para comprar esa máquina. Pero no, como no son, porque es que tras del hecho son haraganes. Para contarlas ellos con la mano así. O sea, tras del hecho son haraganes, loco. O sea, yo creo que eran de los que se peleaban por 10 milloncitos o cosas así, güey. Que para mí es mucho. Para Julián Lamprea, 10 milloncitos, ojalá me cayeran aquí. 500 lucas, no más, 50.000 pesos que uno se encuentre. Pero para esos manes que eran diminuteces y, o sea, por esas pendejadas, tener el riesgo de que los pillaran. Es lo que habla también de la incompetencia para hacer business mal hechos de estos personajes. Pero bueno, ya tenemos más o menos el modus operandi. Se contacta gente, se cuadran coimas, se miran porcentajes, se cuadran pólizas falsas, etc, etc, etc. Pero hablemos de esas empresas del Estado, Julián, y esos funcionarios públicos que son, por decirlo así, la mecha corta de las marionetas. Usted ya nombró algunos. Vamos a nombrar primero las entidades y después los dolientes, los personajes señalados. Porque hay que decir, aquí hay varios... ¿Te va a contar el santo y el pecado? Sí, pero aquí hay que decir una cosa. Aquí vamos a hablar de ciertas entidades, en este caso ministerios que están implicados, pero que no tienen un doliente correspondiente, que eso me llama poderosamente la atención a mí, Julián Lamprea, frente a las investigaciones que están haciendo las autoridades. Por ejemplo, usted había nombrado al Ministerio del Interior con todo lo que es el proyecto Sacúdete al Parque, gestionado a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FOSECON, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, con contratos para obras por riesgos en Manizales por 17.000 millones de pesos y Timbió por 10.000 millones. El Departamento de Prosperidad Social, y sí es que el Departamento de Prosperidad Social sí que qué vergüenza lo que pasó. O sea, hoy en día el señalado por las autoridades, en este caso las marionetas, está hoy flamantemente huyendo de la justicia
algunos dicen que en Francia, el señor Pierre García. Es que el nombre le sirve allá, se Le camufla. sirve allá, se camufla, pero... Pierre García. O sea, ¿cómo es posible que este man salga en las audiencias virtual sabiendo que tiene una orden de captura y que la inteligencia, bueno, las autoridades en su momento o aún ahora no sean capaces de ver dónde está exactamente y pedirlo capturado? ¿Sabe quién me parece Pierre García hoy día con este mismo escándalo, más o menos, si lo ponemos Carlos en Ramón. contexto? Carlos Ramón González. Total. Sí, señor. Exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia del Partido Verde, también estuvo en el Departamento Administrativo de Es que el Presidencia. derrotero de la corrupción le sirve a cualquiera, por ejemplo. Sí, obvio. Creo que Uribe no fue el primero que renunció al Congreso para que lo mirara la Fiscalía. Creo que fue este señor Pulgar. Y ahora ya todo el mundo hace eso. ¿Para la política fue en ese caso? No, Pulgar creo que fue un tema con una universidad que él había presionado para nombrar de rector y en el consejo directivo a ciertas personas. Y para obviamente desviar recursos. Para allá lo que hoy es que ya... O sea, si lo hizo uno primero, así sea de derecha o de izquierda, ellos ya empiezan a hacerse el mismo modus Hacen operandi. Hacen sí. escuela para salvarse de las penas. Entonces ya irse a otro país y ser residente y demás, pues los es culpa de que aquí los estén juzgando. O bueno, al menos presencialmente, ¿no? Porque Pierre García sigue su proceso, pero de manera virtual. Y en Francia. El desgraciado este. Bueno, Departamento de Prosperidad Social con proyectos en Mariquita y en Pacora. El Ministerio de Cultura, hágame el favor, proyectos en la Escuela Taller, Salamina, Tolima y Caldas y gestión de predios con la Sociedad de Activos Especiales. El Ministerio de Salud, aprobación de ambulancias y equipos para hospitales. Sabemos que todo es esa doble facturación con las IPS, con los hospitales y eso que manejan las EPS. Bueno, todo un chanchullo redondo con los principales factores que tienen que resolver en nuestro país, que es el tema de salud, educación, prosperidad social. Y lo que llaman la salud preventiva. Y aquí es cuando también uno se pone a pensar, claro, es por eso es que esas ambulancias cuestan un jurgo de plata para que entonces llegue un poquito de coima. ¿Cuántas iban a comprar? 20. No, alcanzaron 15. No, se alcanzaron a ensamblar solo 15. Qué cagada. Entonces uno se pone a pensar, ¿y esas otras 5 dónde estarán repartidas en Colombia? No, desvalijadas sí. en platica. O atendiendo 5 pacientes y facturan 10, o un medicamento que vale tanto le triplican el precio. Lo mismo pasó por ejemplo en el COVID, que la gente era impresionada como una libra de lentejas llegó a costar 10.000 pesos o de sardinas costó 30.000 pesos. O sea, una cosa que solo a ellos le cabe en la cabeza, pero bueno, en medio de una situación tan difícil. La Sociedad de Activos Especiales, siempre muy nombrada, obtención y arrendamiento irregular de predios. ¿Cómo será en problema la Sociedad de Activos Especiales, que antes se llamaba la Dirección Nacional de Estupefacientes y no se ha podido ni siquiera liquidar esa? De los problemas tan berracos que tiene con todos estos fortunas de los narcotraficantes en los años 80 y 90, ni siquiera se ha podido liquidar la primera institución dedicada a estos predios y a estas fortunas del narcotráfico y de la delincuencia que tienen estos sociedades de activos especiales. Dirección de Impuestos y Aduanas, la DIAN, gestión de donaciones, ropa y zapatos para municipios a cambio de coimas, hágame el favor. Alcaldías y municipios, Armero y Guayabal en el Tolima, Villa María en el departamento de Caldas, Cantón de San Pablo en el Chocó, Chinchiná en Caldas, Mariquita y Alcalá en el Valle del Cauca y Pacora, Neira y Timbío. Y también hablamos de la promotora de vivienda del Quindío por contratos en Pijao y Armenia. Ahora vamos a hablar de los funcionarios netamente establecidos que tuvieron participación en esto. Hablamos del señor Mario Alberto Castaño Pérez, finado, como le decimos aquí, cabecilla de todo lo que tiene que ver con esta red de marionetas, dirección y viabilización de proyectos y exigencia de dineros para su campaña. Entre 80 a 100 millones al alcalde de Armero. O sea, esto ya comprobado, ¿no? Sí, Solo señor. un caso. ¿Cuántos más habrá ahí? Y estamos hablando de Armero, un municipio medianamente pequeño, reconocido por lo que fue la catástrofe, pero que entre varios que van sumando es un botín bastante largo para una Imagínese, campaña. Son 1.101 municipios que tiene Colombia. Que usted, todos esos 1.101 municipios le den 80 o 100 millones de pesos, o al menos la mitad o un tercio. Es muchísima plata, muchísima plata. Paul Salamanca Blanco, asesor del Ministerio del Interior, que solicitó un porcentaje mínimo, 3%, a Nova Lorena Cañón, la señora del maletín, como usted la acaba de La nombrar. intermediaria de la mamá de Duque. La Es intermediaria que suena de la bonito mamá la mujer del maletín, pero suena todavía más grave y mejor en esta narrativa criminal, que es
la que le hacía los favores a la mamá del presidente. Entonces, llamémosla la esbirra de la madrina. La esbirra de la madrina, hágale. Listo, la esbirra de la madrina, la señora Nova Lorena Cañón, por la gestión que realizó para la aprobación de proyectos de Sacúdete al Parque. Sacúdete porque lo que hay es arena para hacer parques y plata con berraco. Andrés Tobón, subdirector de Seguridad y Convivencia del Mininterior, colaboró con Nova Lorena Cañón para resolver el bloqueo en la página y la habilitación de los proyectos de Sacúdete para Villa María. Alfredo Delgado Dávila, asesor del viceministro del Interior, quien ayudó también a esta señora Cañón a revisar el estado y la viabilidad técnica de los proyectos Sacúdete en Villa María y Armero. Lorena Cañón le ofreció ayuda para otros empleos, mencionando a Juliana Márquez, que es cuando empieza nuestra protagonista de la historia sin mordaza del día de hoy. Guillermo Alexander Velandia Granados, subdirector y subgerente general de la Unidad de Gestión de Riesgos, ayudó a la red criminal con los problemas presentados en el contrato de Manizales, demostrando ser diligente. Estuvo en comunicación con Juan Carlos Martínez y John Alexander Sánchez. O sea, con el hombre del maletín y alias el Pato, que era quien cuadraba los proyectos. ¿Uno para qué hablar con ellos? ¿Para irse de fiesta, para tomarse unos chorros? Obvio, pero después de celebrar la corrupción. Y volvamos a tener en cuenta que es porque la UNGR también es tan chimba para sacarle plata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la entidad que resuelve o atiende los desastres en Colombia. Y usted, para atender un desastre en Colombia, usted no puede darse lujo de una licitación, usted no se puede dar el tiempo para que se presenten propuestas, varios personajes a enviarle propuestas y analizar cuál es la mejor, mirar costos, hacer un estudio con diferentes universidades. No, usted tiene que de una, no sé, se vino lo de Mocoa, que hace poco condenaron al Estado colombiano, esa avalancha de brea. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuántos recursos hay? De una. Ya hemos contratado con una persona que nos puede dar eso, de una. Gírele el dinero de una. Entonces, como tiene tanto dinero, porque para atender un desastre hay que tener un buen colchón, y como no se hace de manera licitatoria, sino se hace de manera directa, pues es muy fácil sacarle plata. Y como no ocurren temas ambientales y este tipo de cosas en Colombia, como aquí no estamos acostumbrados que Bogotá, Barranquilla, Medellín se inunden, como no estamos acostumbrados a que hayan deslizamientos y fallas geológicas, como no estamos acostumbrados a que la vía al llano cada 3 días pues esté obstaculizada, pues obviamente sacarle esa platica a la unidad de gestión de riesgo ha sido muy fácil. Y no solo es de este gobierno, que explotó en este gobierno y que se hizo visible gracias a los medios de comunicación, es cierto, pero este es un modus operandi que, según nos ha dicho el mismo Luis Carlos Reyes, ex ministro de ¿cómo es? Comercio Exteriores, sí, la comercio, vuelta, y de la DIAN, pues es un modus operandi que viene desde tiempos lejanos. O sea, yo incluso se ha podido determinar que incluso es de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Santos, Duque y en el mismo Gustavo Petro. La unidad de gestión de riesgo ha sido una entidad para saquear plata de manera directa. O sea, pille, la izquierda, que es tan bonita con la lucha anticorrupción, nos muestra los mecanismos. Ellos están involucrados en la corrupción, son bellísimos para hacer el análisis, para nosotros encontrar este mecanismo. Ellos se meten por nosotros. Gracias. O sea, es que las marionetas es cualquier entidad, loco. No, a lo que me refiero con el tema de que la izquierda lucha contra la corrupción, se meten estos visajes para después mostrarle a Colombia cómo es que pasa en este tema, porque nosotros no conoceríamos, por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo si no fuera por este tema del escándalo que sucedió con Iván Name, los congresistas. No sabríamos qué sería la Comisión Tercera y Cuarta, por ejemplo, del Congreso de la República, que sirve para mermelada como el Tapus, si no fuera por nuestra querida izquierda que se metió en esos mensajes. Yo creo que sí la conocíamos, pero fue más visible en este momento. Por También eso se profundizó gracias a la izquierda valerosa que se metió en escándalos de corrupción para mostrar a nosotros, los periodistas alternativos, cómo son esos mecanismos asquerosos. Y que en palabras del mismo Gustavo Petro, mostrándonos que la corrupción no tiene bandera. Sí, ni izquierda, ni derecha, eso ni socialista, ni comunista, nada. Corrupción. Y cómo pues allá en el Congreso pues les mojan la mano, les hablan al oído y cualquiera puede caer, porque estamos hablando de un Olmedo, ¿cómo es? ¿Olmedo López es? Olmedo López. Olmedo López, por el cual el presidente Gustavo Petro tuvo que pedir disculpas porque era netamente el proyecto político. ¿Es Neider Pinilla? No era el proyecto político. Olmedo sí. Olmedo, sí. Todos estos manes de la Comisión Tercera y Cuarta, no. Ninguno, muchos contradictores, pero como todo esto en el Congreso es por debajo de la mesa. Oiga, Luis Fernando Velasco también hizo parte de la campaña Petro con los liberales. Sí. Y vea, ahorita ¿qué es lo que está pasando? Ahorita nos vamos a conectar con la audiencia de imputación de cargos contra el señor Ricardo Bonilla, exministro
de Hacienda, y el señor Luis Fernando Velasco, exministro del Interior del gobierno Petro, por el escándalo de la UNGR. Oiga, ¿y usted, por ejemplo, ha escuchado alguno de los nombres que usted puso de estos funcionarios públicos del Ministerio del Interior, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo o algún otro de estos cargos con imputación a alguna vaina? ¿Cierto que no? Eso es lo que a mí me sorprende con este caso de las marionetas. Para un lado, sí, claro, la izquierda, ataquémosla como hijo de madre, pero vea, Sí. quienes le enseñaron a los demás, ¿dónde están? Sí, o sea, por ejemplo, el señor Vives. Pierre García, todo el mundo se olvidó de Pierre García, pero Pierre García es un prófugo de la justicia, loco. Director de Prosperidad Social del gobierno de Iván Duque. Del Ministerio del Interior no hay ningún doliente. ¿Cómo se llama este man? Palacios, que quería Daniel ser- Palacios, hoy flamante candidato a la presidencia. Presuntamente una persona que tiene muchos y muchas relaciones con el señor Emilio Tapia y que también está muy interesado en que su esposa Saray Roballo sea la próxima gobernadora de ¿cuál es el departamento de ellos? Saray Roballo, eso es Atlántico. Montería, ¿Córdoba? Córdoba, creo que es Córdoba, con los Belchara, que son primos de ella, o sea la senadora más votada el próximo año, ¿no? Aunque recibieron dos. ese golpe que volvieron a capturar a Emilio Tapia, pobrecito el señor enfermito, Daniel sí. Palacios, que todos los días pone trinos dando pues Clase- temas cátedra, de moralidad. Cátedra. Y vea, aquí, Cátedra de moralidad. viceministros hablando con la esbirra de la madrina. Seguimos. Guillermo Alexander Blandía Granado, subdirector de la UNGRE. Edwin Miranda, director de proyectos de la UNGRE, estaba enterado de las irregularidades en el contrato de Manizales y colaboró con Juan Carlos Martínez y John Alexander Sánchez para hacer seguimiento. James Peña Garzón, director de escuelas taller del Ministerio de la Cultura, estaba involucrado en proyectos y presuntamente manejaba contratos por grandes sumas, al menos 1.700 millones o más de 450 millones con la señora Lorena Cañón, lo utilizaba para gestionar proyectos del Ministerio de Cultura. Coronel Castillo, funcionario de la SAE, que ayudaba a esta señora Lorena Cañón con la gestión de predios de la SAE para la extinción de dominio, y para el senador Castaño como Puerto Salgar y varios alcaldes de Mariquita, Alcalá y Cartago. Adriana Calderón, posiblemente funcionaria del Ministerio de Salud. Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Óscar Alonso Vargas Jaramillo, diputado de la Asamblea de Caldas. Y algunos funcionarios de orden territorial. Medardo Ortega, alcalde de Armero y Guayabal. Andrés Felipe Aristizábal, alcalde de Villa María Caldas. Eduardo Andrés Grisales, alcalde de Chinchiná. Pablo César Herrera Correa, gerente de Provi Quindío. Evelio Caro Cañizares, alcalde de Coello en el departamento del Tolima. Y Luis Gozaga Correa, alcalde de Neira Caldas. Y aquí pues yo tengo unos adicionales porque hay personajes que han pasado a agache pero que tienen mucho que ver con todo esto. Estamos hablando de congresistas: Mario Alberto Castaño, Claudia Marcela Castaño Morales, hermana de Mario, administradora de empresas y que tenía la fachada de Top Ingeniería S.A. para contratar todo el tema de las marionetas. El señor Ciro Ramírez, capturado en 2023, que perdió su curul en su momento y que volvió al Congreso hace poco, justo cuando se estaba votando el tema de, ¿cómo es que más la consulta popular? La consulta popular, sí, señor. Miguel Ángel Barreto, senador del Partido Conservador. Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Sami Merek, hoy también flamante congresista del Partido Conservador. Juan Felipe Lemus, del Partido de la U. Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical. Pierre Eugenio García, personaje, exdirector de Prosperidad Social, hoy prófugo. Julio César García, diputado del Centro Democrático. Wilmer Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia. Juan Sebastián Vargas Marín, exsecretario de Planación de Manizales. John Alexander Sánchez Giraldo, contratista local. Y Juan Carlos Martínez Rodríguez, ex colaborador de Castaño, enlace en reuniones, el hombre del maletín. Es que aquí hay otros contratistas y otros políticos y también hay pues unos ministros que no han respondido. La señora Alicia Arango, que era ministra del señor Iván Duque, ¿Esa no se iba a meter con Vicky Ávila? estaba metida pero le renunció hace poco. Y el señor Daniel Palacios, ministro del Interior también del gobierno de Iván Duque, viejo Pepe. O sea, aquí lo que tenemos es gente que se pinta de azul, que se pinta de rojo, que llega con el partido de la unidad. No, pero todos se pintan de verde, no haciendo referencia al partido No, Alianza por Verde, la plata. sino a la platica.
a la mojada de mano, loco. O sea, porque es que aquí por plata se mueve el perro. ¿Qué ideología política? No. Aquí lo que necesitamos es hacer plata, negocio. Eso es realmente lo que se mueve en el Congreso de la República. Ahora vamos con nuestra protagonista, con Juliana Márquez. ¿Qué es lo que hacía la mamá de Iván Duque en medio de este escándalo de corrupción presuntamente? Porque tampoco la justicia quiere mirar a la pobre viejecita, a la pobre señora, a la gran madrina del ARS Almirante Tono. Pues esta señora nació en el seno de una familia tradicional en Ibagué, en Tolima, y usted se pone a analizar dónde fueron los lugares donde se empezó a robar supuestamente plata. En el Tolima y en Manizales. En el Tolima y en Manizales. ¿De dónde es Carlos Castaño? Mario Castaño. De Manizales. Y de esa zona. ¿Y dónde se robó más? En esos dos lugares. Entonces, pero eso también hace referencia a que, bueno, a lo que usted dice, o sea, que como ellos se formaron políticamente y crecieron ahí, ¿conocen? Pues son amigos de toda la vida. Obvio, imagínese yo estudiar con alguien, así como Iván Mejía estudió con Álvaro Uribe Vélez y cuadrar vainecitas. Como el señor Alfredo Serrano estudió con el señor Pinto, con el congresista del Partido Liberal. ¿Con Pinto? Sí. ¿Estudiaron ¿No juntos? sabía? Sí. Aquí Alfredo Serrano ha contado cómo con el Pinto, que el man era pelirrojo y que ahora se pinta el cabello y tal. Eso es lo que dice el señor Alfredo Serrano. Bueno, vea pues. Es que la vida es un pañuelo, ¿no? Pues usted también ha visto que más de un compañero suyo del colegio y de la universidad terminó en un lado que usted impresionado. Yo tengo o algún compañero se impresionó con que usted pública, aquí en el tercer canal. Hacen parte de la UTL, sí. Esperar a ver qué más dicta la vida porque igual somos muy jóvenes. Pero entonces, esta señora nació en el Tolima, también tenía como el mundo político que le respiraba en la nuca a esta señora, es politóloga de la Universidad de los Andes. ¿Y por qué es importante mencionar este punto de lo que es politóloga y de que estudió este aspecto? Porque ella sabe cómo se mueve el Estado, ella sabe, y en esta universidad tan prestigiosa para los colombianos le enseñan no solo a evitar meterse en problemas, sino también cómo solucionar los problemas cuando se habla del Estado, de la estructura del Estado. Y pues obviamente ya sabe cómo se maneja el tráfico de influencias, cómo es la gestión pública, etc, etc, etc. Entonces ella se casó con Iván Duque Márquez, con Iván Duque Escobar, que es el papá de Iván Duque, y ahí fue donde empezó el tema de esta relación política bellísima. El señor Iván Duque, además de ser un peso pesado del Partido Liberal, o sea, que también muy probablemente haya conocido a César Gaviria, / al señor Mario Castaño, pues fue un hombre que tuvo diferentes puestos importantes. Fue gobernador de Antioquia, estuvo en el ministro de Minas y Energía y fue registrador nacional. Y ahí pues fue esta entrada, por decirlo así, de la política de lo que sería la familia Duque y la familia Márquez. Un señor que ya conocía y tenía su recorrido y una mujer que pues tenía y venía de una familia prestante en el departamento del Tolima. Juliana Márquez ha mencionado en diferentes entrevistas que en la casa llegaban amigos políticos y pues claro, el pobrecito Iván, chiquitico, gordito, regorñete, no sé cómo se diga. Regordete. Empezaba a ver la entrada de estos políticos y pues cuadraban sus vainas, para bien o para mal cuadraban sus vainas. E Iván se nutrió de eso. Entonces ella cuenta que involucraba a sus hijos de cierta forma al respeto de la política, pero oh sorpresa, fue el hijo quien le puso la alias la madrina. Y ahora pues vamos con el tema de lo que sería netamente la participación en el escándalo de corrupción, las marionetas, porque aunque ella, la mamá del presidente, fungía como una mujer ante las cámaras cálida y cercana al poder y en medio de la situación social, pues quería ayudar. Sin embargo, como tenemos las llamadas interceptadas, como que esa ayuda terminó después siendo pagada con otros favores, con supuestas coimas. Entonces, tenemos la participación de Nova Lorena Cañón, como ya hemos mencionado, ella es relacionista. También nos dicen por ahí que es colega, Julián, periodista. Vaya sorpresa, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con esos periodistas que después se mandan al mundo político. Ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, ¿me está diciendo que no me puedo mandar al consejo? No, hágale, todo bien, pero me generarían dudas. Uno ya sabe ahí. Pues es que aquí también hemos tenido. Estamos hablando, Andrés Pastrana fue periodista. Santos fue periodista. O sea, hay varios. O sea, si usted quiere ser presidente. La puerta giratoria siempre está ahí. Si usted quiere ser presidente o lanzarse como presidente, estudie comunicación social y periodismo. Ahí cuéntele a sus papás ese secretico. Pues yo creo que más que comunicación social y periodismo,
tiene que asegurarse de saber hacer las tranzas en el Congreso de la República. Eso le garantiza una vía pública Pina. fina. Vea la señora Laura Sarabia. Laura Sarabia es una máster en hacer negocios después de su maestro, el señor Armando Benedetti, ¿no? Sí, sí, señor. O sea, la llevó a ser directora del DPS, de canciller, ¿de qué más? ¿Fue DPS no? Fue jefe de DANE, gabinete. perdón, DAPRE. DAPRE, Departamento Administrativo de ¿Del Presidencia. DPS también fue? De PS no recuerdo. Bueno, pero o sea, tuvo varios cargos varios cargos por saber moverse con con las alianzas. alianzas. Al estilo Mario Castaño. Y bueno, entonces, estamos hablando de que Nueva Lorena pues era relacionista pública, también colega nuestra, tristemente periodista o felizmente periodista. También no sé muy No, bien cómo fue. felizmente, toda la plata que se hizo, pobrecito. Y actuaba como agente doble en este entramado. Por un lado, pues era la lobista de confianza en la red de Mario Castaño, que eso ya está comprobado. Ella sí participó en las marionetas. Y por el otro, era la asesora de imagen de la señorita Juliana Márquez. Esas relaciones uno se pone a pensar y como que no rayan lo curioso, sino lo obvio, por decirlo así. Entonces, aquí tenemos esta información bastante curiosa. Para Cañón, o sea, para la esbirra de la madrina, Juliana Márquez era el activo más valioso en el portafolio, porque es que usted, Julián, si quiere cuadrar vainas, tiene que tener placa oficial, tiene que tener un sello. Que es que el senador, que es que el viceministro, que es que no, eso no vale nada. Lo dice la mamá del presidente. Ay, ¿cómo no? Claro, yo le corro. Y en varias llamadas ella aparece diciendo lo mismo. No, es que eso lo solicita la mamá del presidente. Corra, hijo de madre. Que es un viceministro. Esa mierda, ¿quién conoce a ese man? Que es un ministro, nada. Si no habla con el presidente, no, eso no me sirve. La mamá del presidente. Entonces, claro, Nueva Lorena tenía en su poder algo que nadie tenía. Ni el mismo Mario Castaño tenía ese poder. Lo tenía ella. Yo me parcho con la mamá del presidente. ¿Qué quiere cuadrar? ¿Qué quiere decirle a ella? ¿Qué quiere transmitirle al presidente Ivancito? Hágale, coménteme, yo le digo, todo bien. Y para la señorita Juliana Márquez, alias la madrina en este caso, pues Nueva Lorena, además de ser esa asesora de imagen que le cuidaba las espaldas y le ayudaba en sus ideas filantrópicas de querer ayudar al pueblo colombiano poniendo canchas fraudulentas como el Parque Sacúdete o como, Sacúdete al Parque, o como lo que serían diferentes proyectos en el Ministerio de Cultura como talleres para la sociedad colombiana, pues era la ejecutora eficiente, la que le ayudaba con sus deseos. Ay, señorita Lorena, ¿será que usted me puede acompañar, por favor, a hablar con este viceministro? Hágale, yo le corro. Y cuadro ahí mi coima y también le ayudo con su coima. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Porque es que usted lo que necesita en medio de estas operaciones es alguien que tenga los vínculos necesarios, las relaciones exactas y otro que ejecute. Sí, que Entonces, sea práctico. Mario Castaño tenía a su hombre el maletín Juan Carlos y alias la madrina presuntamente tendría a la alias la madrina a la señorita Nueva Lorena. O sea, un equipo perfecto. Aunque vuelvo y repito, la mamá de Iván Duque no es que haya sido la líder ni tampoco la creadora de este aspecto. Según la justicia que también está parcializada porque es con Francisco Barbosa, que es amigo de Iván Duque, que es hijo de Juliana Márquez. O sea, un entramado ahí raro. Oiga, yo creo que vaina rara. incluso, o sea, más de una vez entonces Juliana Márquez tuvo a Francisco Barbosa en su misma casa. O sea, salían de la universidad y después de las rumbas y demás, más de una vez Francisco Barbosa aterrizó en la casa Duque Márquez. Dudo que le hayan servido la comida, que ella le haya servido la comida a Francisco. Ah, no, tenía una obviamente señora, no, pero obviamente pues, no. o sea, es como, no sé, usted con su mamá conoce a, o sea, yo conozco a su mamá, güey, porque no somos cercanos. Sí, sí, sí. Pero no todo el mundo conoce a la mamá de uno, güey. Y no Exactamente. todo el mundo nombra a uno siendo presidente como fiscal general de la nación. Ni cualquiera entra a su casa, por ejemplo. Esa es otra. Y vamos a hablar más adelante también de esos vínculos y de esa infiltración que habría también la Fiscalía General de la Nación, pero siga con ese detallado narración de cómo entra en este entramado de corrupción, no como la principal cabeza, pero sí como una historia que se quiso amordazar de la señora Juliana Márquez en todo el escándalo de las marionetas. Pues vea, no a Lorena. Ella siempre ha mencionado defensa. No, es que yo usaba el nombre Juliana.
de la mamá del presidente. Ah. O sea, esa era mi firma, esa era el sello oficial para hacer los chanchullos. Ella no tenía nada que ver, pobrecita sabía. ella. Ella no sabía, todo fue a espaldas. No, y el presidente Yo me Duque. aproveché. Y el presidente Duque menos. Él Sano. estaba por allá bombardeando supuestamente Iván Mordisco y cobrando una recompensa fraudulenta que después nunca terminó dándose. O también cuadrando con los ganaderos la plata a su campaña. Él no tenía nada que ver en este escándalo, pobrecito. Sin embargo, las llamadas que nosotros tenemos, las pruebas técnicas, cuentan una historia diferente, en donde había una colaboración activa y también consciente por parte de alias La Madrina. ¿Qué pasa? Una vez Juliana Márquez llamó, la señorita Nova, la esbirra de La Madrina, llamó a Juliana. Le dijo, venga, es que tenemos 28.000 inmuebles que nos pueden ayudar a manejar en la SAE. Y Juliana Márquez, muy condescendiente con el pueblo colombiano, dice, ¡ay no! ¿Cómo así? ¡Qué maravilla! ¿Qué es esta vaina? Y también después, la señorita Nova Lorena está hablando con un alcalde, el alcalde del Guamo, si no estoy mal, en el departamento del Tolima, sobre lo que sería un tema de unos CAIs, el tema de unos puestos de salud y otras vainas. Entonces Nova Lorena primero cuadra, llama al alcalde del Guamo. Venga, ¿cómo es que tin, cómo es que tan? Y el señor, hágale, yo le corro, pero es que ella le dice, venga, pero es que yo le he insistido a usted, hermano, hagamos negocios, pongámonos a camellar, pongamos a trabajar. Y sale la frase clave, es que esto está ordenado por la mamá del presidente Duque. ¿Cómo es? No, claro, el alcalde del Guamo se pone a correr, tan. Y como la madrina tiene que luchar por sus marineros en alta mar, porque tiene que ser la mujer que esté al frente de la proa, batallando con las olas, también llamó al alcalde del Guamo. Y ahí empezaron a cuadrar las vainas. Venga, es que esto está como muy quedadito, ¿no? Es que esto está como medio calladito. ¿Qué pasó ahí? Y el señor, no, sí, claro. Juliana Márquez, es que ya vamos a correr, discúlpeme. Sabemos que esto es por el bien de la Colombia humana. Por el bien de... ¿Cómo es que se llamaba el gobierno de Duque? ¿Cómo era ese sigla que ellos tenían? ¿El eslogan? Sí, no me acuerdo. Es que pasó tan desapercibido. Prosperidad para todos era el de Santos. Bueno, ya le digo. Si los comentarios nos pueden ayudar con eso, eso es para el bien de este gobierno. Entonces, pues ahí se comprueba en parte que Nova Lorena cuadraba por órdenes presuntamente Juliana ciertos visajes y Juliana, como se el tenía que futuro es de poner, todos. El futuro es de todos. Esto es por el futuro de todos, y vea, Dios santo. Entonces, pues, vuelvo y repito, Nova Lorena era quien cuadraba, Juliana Márquez quien ordenaba y después ejecutaba un equipo perfecto. Pero, Julián, hablamos en un principio que había 37 capturados. Sí. Mecha corta, por decirlo así, de estos hilos de la marioneta. Y usted tiene información de algo impresionante, porque es que nadie lo ha revelado, y es el nombre de un agente encubierto y la participación de un agente encubierto en medio de este escándalo de corrupción. ¿Cómo fue esa vaina? Bueno, aquí hay una cuestión, y es que tenían que tener cierta información de la fiscalía para saber cómo actuar y no quedar tan expuestos, ¿no? Tan evidentes. Y aquí entra el personaje de un agente infiltrado dentro de la misma Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la Nación? Todos nos preguntamos esto porque creemos que pues la Fiscalía no hace un carajo, la verdad, ¿no? O sea, realmente creemos que la Fiscalía está ahí puesta como de adorno, como muchas entidades en el Estado colombiano, pero en verdad la Fiscalía es el máximo ente de investigación y acusación que tenemos en Colombia. Para los simples mortales que no somos aforados, porque para los aforados está la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema del agente encubierto en el caso del grupo delictivo organizado, o mal llamado Las Marionetas, es crucial para esta investigación, pero se vio intrínsecamente ligado a la filtración de información desde dentro de la Fiscalía y a la cercana relación del agente que tenía uno de los cerebros de la red con Juan Carlos Martínez Rodríguez, que es el hombre del maletín. O sea, usted me está el hombre queriendo del decir que esa querida institución presidida por el amigo de Iván Duque, el señor Francisco Barbosa, filtró información para la mal llamada Las Marionetas. Y no necesariamente una semana a una revista que salía semana a semana, ¿no? Porque también eso sucedía durante esa administración. No, realmente fue a este personaje directamente, al hombre del maletín. Una cosa redonda, ¿no? Porque... O sea, mientras en este gobierno filtran información a medios de comunicación, en el anterior filtraban información, pero para los propios grupos criminales. Aunque esas son las Dios. acusaciones que también están ahorita en este grupo, ¿no? Que la fiscalía, bueno, la inteligencia en Colombia le estaría filtrando información a las disidencias de las FARC, ¿no? O sea, cuando hablamos de inteligencia, es que es como los libros, o sea,
la información hay que compartirla porque si tiene guardada paila no sirve para nada. Aunque bueno, no hemos aprendido gobierno Duque, gobierno Santos, gobierno Uribe, gobierno Petro. Pero bueno, continúe con esta historia. Entonces, la cercana relación del agente encubierto con el entramado corrupto. ¿Cómo era esto? Y es que el hombre de la fiscalía, que era servidor de la policía judicial, el señor Juan Carlos Pinzón Peña, ya había logrado establecer una relación de confianza con Juan Carlos Martínez Rodríguez, alias el hombre del maletín. El servidor de la policía judicial propuesto para ser el agente encubierto fue Juan Carlos Pinzón Peña, identificado con la cédula, ¿será que la damos? Termina en 107, para que se asuste. Bueno, 107 y empieza con 80 y en el medio tiene 038, quien contaba con 14 años de experiencia en el CTI y había participado en operativos exitosos contra las organizaciones delictivas. ¿Cómo inició esta confianza y cómo esta confianza se determinó en una herramienta crucial para el tramado de corrupción? La Fiscalía consideró que la confianza ganada por Pinzón Peña con Martínez Rodríguez, alias el hombre del maletín, era el punto débil de la estructura. Esta confianza permitiría hacer operaciones especiales que facilitarían la identificación y corroboración del modus operandi de las marionetas ante entidades nacionales como la UNGRD, el DPS y el Ministerio del Interior. ¿Cuál fue el obsequio por este vínculo? ¿Cuál fue la retribución a este agente encubierto? Juan Carlos Martínez, el hombre del maletín, quien ya tenía orden de captura en su momento, contactó insistentemente al servidor de la policía judicial, al señor Pinzón Peña, con la intención de realizar un encuentro para hacerse entrega de un obsequio, específicamente una botella ron vieja de Caldas. Es que también son bien lichigos, ¿no? Ni siquiera podía ser un Blue Label. No, ni añejada ni nada, ¿no? Y esa... O sea, me la tomo yo, que soy un ¿Cuánto es el mayor añejo que tienen esas botellas? ¿15 años? No, pues ¿20 es que años? más que el añejo, o sea, un ron viejo de Caldas suave. O sea, los añejos son sobre todo son con los vinos whiskies. y con los whiskies. Sí, no, rechichipatos. Y sí. posiblemente realizar averiguaciones sobre el estado del proceso o procesos en la Fiscalía General de la Nación. Ah, O sea, pero eso sí, Julián, si nos quieren regalar una botellita de ron, sí, yo se lo recibo. Bienvenido Somos más sea, aguardienteros, o bueno, yo soy más aguardientero, pero se la a mí sí me tomo. gusta más el ron. ¿Ya a usted pero- le gusta mamar ron? No, no he dicho eso. Ah, bueno. Bueno, la legalización o el intento tardío de legalización. A pesar de que la comunicación entre Martínez y el agente del CTI continuó después de emitir la orden de captura contra el hombre del maletín el 17 de enero de 2022 y de que pactaron reuniones, una el 27 de enero de ese mismo año, la solicitud formal para la actuación de Pinzón Peña como agente encubierto se hizo apenas el 31 de enero de 2022 con la presentación de legalizar lo actuado, con la pretensión de legalizar lo O actuado. sea, usted me está queriendo decir que un agente de la fiscalía primero habló mucho con Juan Carlos Martínez, habló demasiado, generó una confianza ni la hijo de madre con él, después pidieron la captura del hombre del maletín y el señor viendo esa situación dijo, no, hay que legalizar toda esta vaina, hagámoslo el 31 de enero, cuando ya habían hablado mucho tiempo atrás. O sea, quieren lanzar la piedra y ocultar la mano con esta agencia, prácticamente. Sí, y además que aquí también acaba de aclarar que cuando el señor, ¿cómo es que se llama el hombre del maletín? Es que se me Juan Carlos. Martínez. ¿Sí o no? Martínez. Es tocayo mío, tristemente, sí. Martínez fue capturado, pues él tenía que seguir con su labor porque él sabía que la única manera, o sea, la realidad que él tenía que cuidar es el nombre de los que estaban arriba de él, entre esos Mario Castaño. O sea, él a pesar de estar capturado, él a pesar de estar con ese proceso, tenía que seguir pendiente de los procesos que se llevaban en contra de los titiriteros, de los personajes arriba, del señor Mario Castaño y obviamente ver si por ahí no se nombraba una Juliana Márquez. Porque Sí, ya obviamente tenía relación. O sea, él tenía que seguir haciendo sabiduría a pesar de él estar encanado. No, él no estaba encanado. Él habían pedido orden de Bueno, captura. orden de captura, sí, perdón. O sea, que es todavía peor, porque es decir, como papinito que me capturan este man y el otro agente del CTI con reuniones supuestamente secretas con él, parchando con él. Si le iba a recibir una botella de ron viejo de Caldas, no me imagino que antes habrá recibido, por ejemplo, presuntamente, porque también cabe decirlo, o sea, si son chichipatos con esta vaina, me imagino que antes habían sido mucho menos líchicos y codos con ese punto. Pero a mí lo que me sorprende es eso, son las fechas. 17 de enero, reuniones el 27 y la solicitud de formalizar todo el 31. O sea, 15 días después dijeron, marica, la estamos cagando, toca hacer una agencia encubierta yo para lo que más legalizar. que le estamos cagando es que es inevitable. O sea, a pesar de que la fiscalía quiere ocultar y eso, o sea, los hechos están conocidos, la gente investiga y filtraciones y les toca actuar. Sí, la cámara si me sigue aquí un momentico, les toca actuar, porque realmente pues hay gente que sí le está
prestando mucha atención a eso y ellos tampoco se pueden saltar estatutos de la fiscalía o procedimientos de la fiscalía así como así y ocultarlos así como así, ¿no? O sea, igual les tocaba resultados porque hay capturas inminentes. Sí, obvio. Como la del señor del hombre del maletín. Sí, sí, sí. Pero tenía que estar pendiente del resto, porque estamos hablando de alcaldes, estamos hablando de funcionarios dentro de los ministerios, estamos hablando de instituciones como el DPS, o sea, un pocotón de personajes, y no se nos haga raro que esa información de que iban a capturar a Pierre García haya salido también de este personaje, y por eso Pierre García haya tomado un vuelo express a Francia para salvarse de todo este complejo judicial. No me extrañaría, la verdad. Entonces, la necesidad del agente encubierto se volvió urgente por la propia red criminal, ya que estaba alertada de investigación en curso y que necesitaba saber pues, el éxito de las técnicas de investigativas previas con la interceptación de comunicaciones, porque todo esto es el bendito celular, loco. ¿Usted cree que no lo pueden interceptar, que no saben con quién está hablando, qué es lo que dice, qué es lo que no dice, cómo habla en clave, cómo se refiere a drogas diciendo camisas blancas o camisas rosadas? Todo eso lo saben. O sea, cuando usted es infiel, el hombre de la Dijín que se volvió meme también está ya cagado de la risa diciendo, uy, este man que parla tan berraca que se echa, loco. Yo creo que con usted le pasa, loco. Dirán, uy, ese Felipe, pero es de los buenos para echar parla. Oiga, yo la verdad sí a veces pienso que me tienen interceptado el bicho. Y el celular también. Ja. Ajoy. Ahora, vamos a una fecha crucial que usted ha nombrado o que ha hecho énfasis más bien. El 13 de diciembre de 2021. La información... Uy, ya hace poquito, o sea, ya se van a cumplir, ¿qué? 4 años de eso. 4 años. La información relacionada con la existencia de una investigación contra el cartel de las marionetas, pues empezó a visorarse en esa fecha. Advertencias a los líderes. En comunicaciones telefónicas, los sindicatos manifestaron que el senador Mario Castaño habría sido informado acerca de la existencia de una indagación en su contra y en contra de Juan Carlos Martínez y otras personas. O sea, ya en esa fecha, ellos ya, la fiscalía o el agente encubierto de la fiscalía les dijo, papito, ya ustedes están en ese expediente y los están investigando. Pilas, ojo con eso, empiecen con los movimientos o a descubrirse. ¿Qué pasó con la reacción inmediata del hombre del maletín? Tras la filtración, Juan Carlos Martínez cambió el número de celular e incluso afirmó tener fuentes al interior de la Fiscalía General de la Nación que le informaron de la existencia de una investigación en su contra. A partir del 14 de diciembre de 2021, las líneas telefónicas interceptadas que antes arrojaban excelente calidad de información dejaron de reportar información relevante sobre los negocios corruptos. O sea, mágicamente nadie supo cómo estos personajes les avisaron y terminaron pues ya siendo más cautelosos con lo que decían en esas líneas telefónicas que igual cambiaron, ¿no? El man cambió de número de celular. Sí, porque es que pille, o sea, básicamente tienen 3.500 llamadas interceptadas. Hasta el 13 de diciembre. ¿Qué más habrán hablado después? Porque eso es importantísimo, porque es que acá, digamos, este grupo solo estamos hablando de desvío de recursos, pero ¿usted cómo legaliza la plata? Con lavado de activos. También se mencionan ciertos temas de narcotráfico y otros puntos. O sea, esta megaestructura criminal, después de dejar de hablar el 13 de diciembre, seguramente ocultaron muchas otras cosas más. Como siempre en todos los procesos, nunca vamos a conocer la realidad de los hechos completamente, pero... jodido, o sea, fiscalía, muchas gracias. Ahora, aquí hemos dicho, en la fiscalía hay de todo, ¿no? Hay personas que hacen su trabajo, hay personas que no lo hacen, que le cumplen la lampa, pero hay muchas personas comprometidas y dentro de eso, pues, o sea, lastimosamente lo que hemos podido identificar, bueno, lastimosamente no, mejor, al contrario, o sea, para el beneficio de la sociedad lo que hemos podido identificar es que en esas investigaciones hay de todo. Estaba esta gente encubierta que les filtraba la información, pero había gente que estaba llevando la investigación cautelosamente. Pero en medio del desconocimiento de que había una persona al interior de la fiscalía que les estaba dando la información, la fiscalía determina que como este señor Martínez seguía prófugo, porque le habían dado la orden de captura, pero el man se empezó a volar, sí. La fiscalía consideró que el agente encubierto era indispensable para volver a retomar pues el tema de dónde están estos personajes y los alcances que iba a tener esta red de corrupción. Lo que pasa es que ellos no sabían que ella estaba trabajando de lado y lado, ¿no? Sí. Entonces, el objetivo o finalidad de mantener a esta gente encubierto era establecer si los integrantes de las marionetas que aún no habían sido identificados, en especial quienes laboraban en entidades públicas y orden nacional en Bogotá. La corroboración. Se buscaba corroborar el modus operandi del grupo de las marionetas ante entidades claves como la UNGRD, el Departamento de Prosperidad Social y el Mininterior, así como identificar los enlaces en la red de entidades que permitían viabilizar y cooptar los dineros del erario.
desmantelamiento y extinción de dominio. A mediano plazo se buscaba que el desmantelamiento y desarticulación de la red de marionetas y la identificación de bienes y recursos de la organización para iniciar acciones de comicio y extinción de dominio. O sea, este personaje supuestamente iba a ser determinante para acabar con ellos. Acabarlos, pero identificar a todos los que estaban fuera del mapa, que era, en ese momento solo tenían a Mario Castaño y al señor Hombre el Maletín. Bueno, a Mario Castaño entre comillas, porque sabían que tenía cierta relación con el Hombre el Maletín, pero tampoco es que hubiera una acusación formal contra este señor. El agente encubierto fue una medida tomada para continuar las investigaciones después de que los líderes de la red, particularmente Juan Carlos Martínez, se enteraron de que estaban siendo vigilados por la fiscalía utilizando sus relaciones de confianza para infiltrar la red y obtener pruebas que el monitoreo telefónico ya no podía proporcionar. Ya a este personaje pues le tocó netamente empezar a hacer su trabajo y brindar esa información que ya tenía al ganarse la confianza del Hombre del Maletín. El escenario del agente encubierto era como intentar atrapar a un ratón que ya sabe que hay trampas. Inicialmente, la fiscalía dependía de los cables, interceptaciones telefónicas, pero al ser detectado por la rata principal, en este caso el Hombre del Maletín, el señor Martínez, a través de sus fuentes internas, que era el mismo agente encubierto, tuvieron que enviar un cebo más sofisticado y personal, el agente encubierto Pinzón Peña, que usaría la confianza personal para mapear los túneles y las bodegas, las conexiones entre las entidades nacionales, antes de que el resto de la colonia desapareciera. O sea, que este señor, a pesar de que al principio pues se portaba con una persona de confianza que les filtraba información, al finalizar pues terminó vendiendo a toda la colonia de ratas, como hicimos aquí en esta analogía, que vivía en esa cuna y que estaba tomándose los recursos públicos a través de esta red llamada Las Marionetas. Y ahora tenemos un agente infiltrado que quiso legalizar sus vueltas, sus vainas. Tenemos a una fiscalía también infiltrada, por decirlo así, que empezó a pasar información. Pero, ¿qué es lo que está haciendo en materia de judicializar, imputar y desestructurar estas organizaciones criminales? Pues a Mario, como ya lo mencionamos, fue capturado. El 18 de noviembre terminó siendo la persona que iba a acompañar quizás a Dios o al diablo en sus sueños, porque murió extrañamente. También se judicializaron a 37 personas que, como bien hemos mencionado, eran estos marionetas de vuelo corto, de mecha corta, que poco o nada hacían. Y Ángela Córdoba Carrera, que era la fiscal a cargo de estos casos, pues fue premiada. Le dieron una medalla que casi siempre le dan a todos los fiscales, que son medianamente los que utilizan para proteger o acabar con la vida de las personas en el tema judicial, y es la medalla Enrique Lomutra. ¿Y por qué digo esto? Porque pues muchos fiscales e investigadores les han dado esta vaina. Los investigadores de Pacho Malo, por ejemplo, tienen esta vaina que bien se conoce por la misma justicia, han hecho parte de montajes judiciales. Y el caso, tenemos también a dos personas que han sido muy importantes en el tema de la información para conocer esta estructura criminal, que es la señora Nova Lorena Cañón. Ella fue capturada e hizo un acuerdo con la fiscalía. ¿Qué significa eso? Usted pase mi información, usted queda libre. También otro señor que se llama Santiago Castaño, que no tiene que ver con Mario Castaño, pero sí conoce también la estructura. Tiene un preacuerdo, la misma vaina. Se identificó que más o menos se robaron 43 mil millones de pesos. Pero aquí podemos dilucidar que fue mucha plata más con todos estos municipios e instituciones. Y pues como bien lo mencionamos, Juan Carlos Martínez, que estaba prófugo durante varios años, que más o menos duró 25 meses, ¿esos son qué? 2 años y algo, 2 años y péguele. Fue prófugo de la justicia, después se entregó hace poco, en octubre, y pues ahorita está en audiencias de imputación con la fiscal Ángela Córdoba Carrera, quien ella, a pesar de sus medallas y sus logros de capturar 37 personas, pille pues, fue investigada. Ha sido y está siendo investigada por el Tribunal Superior de Bogotá porque posiblemente ella benefició de manera ilegal a Claudia Marcela Castaño. ¿Quién es ella? La hermana de Mario, que conoce todo el entramado corrupto. Supuestamente también recibió lo que sería diferentes sobornos, al parecer, con este tema, pero pues ahorita sigue estando al frente, al parecer, de la investigación que va a hacer con Juan Carlos Martínez. O sea, quiere decir que ya de por sí el proceso de este señor que estuvo prófugo y que recibió información de la fiscalía está viciado. O sea, no vamos a conocer literalmente lo que está pasando. Y pues también tenemos a la gran cúpula de esta estructura criminal libre,
Este señor Palacios no tiene absolutamente nada que ver. Pierre García está por allá prófugo de la justicia hablando francés y comiendo baguette. Tenemos también, por ejemplo, a los diferentes alcaldes siendo nuevamente elegidos en el sentido de que tú me pusiste, yo te pongo, continuemos con este legado corrupto. Tenemos también un Congreso de la República putrefacto que continúa. Todos los congresistas siguen, o sea, Sí. Merrick sigue, ese señor Lemus sigue, o sea... Entonces, no pasa absolutamente nada. O sea, entonces tenemos Ahora, una fiscalía que captura, como siempre, a los mandos medios. En otras palabras, a los que dan gatillo. sí, la fiscalía, que también pues reposa en sus anaqueles todo lo que fue esta investigación, pero también el tema mediático, ¿no? O sea, el despliegue que le han dado a la unidad de gestión de riesgo en el gobierno Petro no es comparable con el despliegue mediático que se le hizo a este escándalo de las marionetas. Sí, no, nada de nada. Casi nulo. Bueno, no casi nulo. O sea, obviamente se le hizo seguimiento y demás, pero Pero si como- hablamos de los medios tradicionales, porque Sí, digamos, obvio. Vorágine, que tiene un podcast muy bacano que se llama Bajo Reserva sobre este tema, empezó a hablar muchísimo sobre estos puntos, a dar información, a dar nombres, y son también cosas que nosotros utilizamos para esta investigación. Nosotros también tenemos llamadas interceptadas y todo este tema, pero a lo que me refiero es con esos medios tradicionales que casi nada han hablado de estos temas, y es como, por ejemplo, el mismo modo superandi que está utilizando la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, las comisiones tercera y cuarta, que son las comisiones económicas del gobierno. O sea, si bien estamos hablando de un escándalo del gobierno Duque, podemos estar hablando de un mecanismo que se usó con Juan Manuel Santos, con Uribe, quizás con Pastrana, con Gaviria, y hoy día con gobierno Gustavo Petro, porque es la ¿Y misma la mamá vaina. de Iván Duque qué? Yo me pregunto lo mismo. O sea, lo máximo fue la sanción social de que todo el mundo le diga alias la madrina. Y es De ahí gracias para allá. a su hijo, como acá lo hemos demostrado, por ejemplo. El 5 de enero del 2021, usted busque esa fecha y el man dice, si yo estoy bien de madre, va a estar bien de madrina el ARC Almirante Tono. Esas fueron las palabras del presidente Duque, que con una botella, un tapabocas, en medio del calor de Cartagena, bautiza a su mamá como criminal. Eso es lo impresionante. Y pues esta fue la historia de Sin Mordaza. Evidentemente faltan muchos más nombres, muchos más casos, más esquemas de corrupción, pero esto es a grandes rasgos, una pincelada, por decirlo así, el escándalo de las marionetas, que tiene que ver con las marionetas 1 y las marionetas 2. ¿Por qué no hablamos tanto del caso de Ciro Ramírez? Porque él tiene más que ver es en el escándalo de marionetas 2, que también tiene que ver con Pierre García y otros temas. Pero hoy nuestra protagonista fue Juliana Márquez, la mamá de Iván Duque, y las redes de Mario Castaño. Sí, realmente pues estamos haciendo una radiografía de algo que sigue sucediendo. O sea, las marionetas yo creo que se siguen replicando, las marionetas siguen. Y más que marionetas es un engranaje, es ya algo establecido para direccionar contratos a través del Congreso de la República y ganarse coimas que terminan en las mismas campañas, en las mismas elecciones, y todo para ese círculo vicioso de que estos personajes sigan viviendo el Estado, sigan tomándose todos los recursos de la mejor teta que tiene este hermoso platanal que es el Estado colombiano, con la ayuda de sus contratistas, de sus alcaldes locales, de madres, de presidentes, de personas, funcionarios públicos, y todo a costas del electorado que sigue creyendo en un Congreso de la República de honorables parlamentarios que lo único que hacen es vivir y desangrar este hermoso platanal llamado Colombia. Queremos saber sus comentarios, queremos saber ustedes qué opinan, qué nos faltó aquí y demás. Decirles que a continuación los dejaremos con la audiencia de imputación contra el señor Luis Fernando Velasco y el señor Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRE, casi que calcado de lo que fue las marionetas con Mario Castaño y la señora Juliana Márquez. Y no siendo más, recuerden, esto es Sin Mordaza, después de Esperimos Sin Corrección siempre llega este programa de análisis e investigación un poco más jocoso, más habladito, después llega No Copio para todo el análisis político de lo que va a ser esta encuesta Inbamer, y mañana nos vemos con un tema que puede que guste, puede que no, pero es necesario hablar. Laura Sarabia, Marelvis Mesa, el Grupo Bicentenario, las notarías, el control del poder que tiene la funcionaria querida del presidente Gustavo Petro, que si no ha hablado es porque la justicia no la llama, y si no la llama la justicia es porque algo hizo. Así que mañana en Sin Mordaza vamos a hablar de eso, y no siendo más, recuerden, mi nombre es Felipe Martínez. El mío Julián Lampreda, y la invitación de siempre: quitémonos la mordaza, pero primero quitémonos la venda. Hasta luego, feliz día.
Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.